Es decir, el compromiso de la autoridad no solo consiste en ser inflexible e implacable al impartir consecuencias, sino también a disipar las causas y condiciones que propician las conductas antisociales y rasgos de incivilidad. La situación de inseguridad en Ecuador se ha deteriorado considerablemente en los últimos años, alcanzando niveles alarmantes. En 2023, la tasa de homicidios en el país aumentó drásticamente, alcanzando aproximadamente 43 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una cifra significativamente más alta en comparación con años anteriores, esto según Human Rights Watch. La violencia en Ecuador ha sido exacerbada por el crimen organizado y el narcotráfico, con bandas criminales como los choneros y los tiguerones, desempeñando roles centrales en la escalada de violencia. Y nada de lo que les estoy comentando seguramente les parece novedoso, y ese ya es un problema. En fin, esto ha llevado a una serie de disturbios en las cárceles, secuestros y ataques a infraestructuras, como la toma de TC Televisión. El gobierno ha intentado abordar esta crisis mediante la declaración de estados de excepción, estados de guerra y el despliegue de Fuerzas Armadas en varias ocasiones. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado frenar el aumento de violencia. La población que reside en las áreas con muestras de incivilidad tienden a tener una mayor percepción de inseguridad, aun cuando no hayan sido víctimas de alguna conducta delictiva. ¿Qué significa eso? Ya tuvimos de eso en la primera década del 2000, con Nietas y Latin King, que fueron elevados al lugar de sujetos antropológicos, cuando ya sabíamos que eran criminales. Criminales en pequeño, ¿no? Ya sabíamos que eran eso, pero fueron elevados al lugar de sujetos antropológicos. Fueron colocados en esa dignidad. Para desarrollar un poco más este tema, conversé con Héctor Chiriboga Albán, sociólogo y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene una maestría en amenazas híbridas, seguridad y defensa por el Instituto de Seguridad Global de España y ha realizado estudios de seguridad y defensa en Flaxo, Ecuador. Disculpen la incredulidad en Guayaquil. Desde los estudios de radio RTP 96.5, soy Pamela León Andrioli y hoy es viernes 19 de julio. En la última encuesta de Comunicaliza, se hablaba, por ejemplo, que la situación del país, la gente la evalúa principalmente como mala, el 44%, siendo, por ejemplo, la seguridad uno de los principales, la inseguridad, mejor dicho, uno de los principales problemas, con un 34.6%. ¿Por qué pareciera, y esto porque también, insisto, es en el plano absoluto de la subjetividad, por qué pareciera que esta situación adversa de inseguridad no moviliza, o cómo debería movilizar a la sociedad? ¿Qué es lo que puede llegar a percibir la sociedad frente a eso? Porque y no sé si es a nivel gobiernos, porque el gobierno pasado, por menos de lo que está pasando ahora, había una resistencia muy clara al gobierno de turno. ¿Qué pasa ahora? Ya, bueno, estoy entendiendo la pregunta en el sentido de que por qué la gente no se moviliza para exigirle al gobierno que haga algo en torno a la inseguridad. Después trato ese tema. Yo vi las cifras, ¿no? Y las cifras se repiten, ¿no? La inseguridad está primero, la falta de empleo viene a continuación y luego viene una lista en decrecimiento de preocupaciones de aquellos que son encuestados. Cuando digo que se repite, es esta encuesta, pero el año pasado otra encuesta y el anterior otra encuesta. O sea, tenemos varios años en los que la población encuestada, y de eso hay que decir un par de cosas, la población encuestada pone en primer lugar la inseguridad como un problema. ¿Por qué quiero hablar un poco antes de contestar tu pregunta sobre el tema de
la encuesta. La encuesta es un instrumento de naturaleza cerrada, ¿no? Sí, no, y luego se van construyendo frecuencias estadísticas. Se entrevista normalmente en las ciudades principales, Quito, Guayaquil, y se repite, ¿no? Se repite, por ejemplo, el tema de el optimismo. La gente, a pesar de que declara que la inseguridad es el principal problema, se muestra optimista en relación a eso. Y ese optimismo además tiene un momento. La expectativa positiva y el optimismo tienen un momento creciente cuando se produce el cambio de régimen. Lo mismo pasó con Lazo y lo mismo pasa con este señor. Pero claro, pero tu pregunta es ¿por qué a pesar de que nos disminuye o no se termina el problema de la inseguridad y los crímenes se notan porque los medios nos los presentan, la gente sigue confiando? Ya, para abordar eso, yo diría que, bueno, nosotros tenemos un déficit de ciudadanía. Creo que es clarísimo eso ya. Tenemos un déficit de ciudadanía por un lado, pero por otro lado, quisiera enlazar con el tema del optimismo. El optimismo es una creencia, básicamente. Es una fe que se tiene en que las cosas, por más malas que estén, van a mejorar. La pregunta es, ¿en qué se basan las personas para ser optimistas? Yo diría que no hay elementos reales y concretos para ser optimista. Es todo lo contrario. Hay elementos reales y concretos para ser pesimista, ¿no? Las noticias, por ejemplo, de los casos metástasis y purga, ¿no? Los casos de el sistema judicial, cómo está corroído, y no solamente el sistema judicial, sino además el sector político, darían para ponerse pesimista, pero no, la gente es optimista. Entonces, ¿en qué se basa ese optimismo? Se basa en una parte, diría yo, en una profunda ignorancia sobre a lo que estamos abocados, primera cosa. También yo diría que tiene una beta religiosa no necesariamente de una confesión católica, que aquí es predominante de todas maneras, o en todo caso cristiana, sino una confesión, un ser religioso que espera la llegada de alguien que va a salvar. Y eso redunda, para volver a la primera idea, con la falta de ciudadanía. O sea, sabemos que tenemos deberes y derechos, exigimos muchos derechos, no conocemos las leyes, pensamos que es el otro del gobierno o el otro, sencillamente, el que tiene que resolver las cosas. Posiblemente esto esté transversal a todos los sectores sociales. Entonces, ¿qué cabría? Bueno, hubo una época en que hubo marchas de gentes lideradas, pero claro, eran por partidos políticos y en este momento yo creo que los partidos políticos, los principales, están tremendamente desgastados, no solamente por la disputa política que se observa en esta disputa reciente entre Asamblea y Legislativo por unos dichos, ¿sí?, que en parte es imaginaria, sino por la evidencia ya clara de cómo los partidos políticos, en algunos actores particulares de esos partidos, están vinculados al crimen organizado. Entonces, esa realidad debería mover, así lo pongo en el deber ser, debería mover a actores de la sociedad civil a un movimiento político no partidista. Cuando digo actores de la sociedad civil, por ejemplo, las universidades, convocar a discusiones acerca de qué es lo que pasa. Los ciudadanos también movilizarse. Ahora las posibilidades de movilizarse a través de redes sociales son mucho más amplias que antes. Entonces uno no entendería por qué antes sí y ahora no. Por ahí creo que podría parar en este momento. Héctor, y por ejemplo, partiendo de eso, hay una gremialidad, o sea, poco convocada, y por ejemplo vemos cómo hace pocos días hubo una marcha digamos, para pronunciarse en contra del el alza, mejor dicho, de la eliminación de subsidios. Y bueno, esto lo convocó la FUT, no va la CONAIE. Yo no puedo decir cuántas personas hubo, pero lo que sí puedo decir es que al menos no hubo la convocatoria esperada. Y estas marchas de alguna manera pueden despersonalizar ciertas causas. Entonces, en Cali, por ejemplo, entiendo yo que en algún momento de su historia
hubo digamos, en diversas fechas, en distintos momentos, marchas civiles, o sea, de la ciudadanía, exigiendo este tipo, o sea, más bien, más que exigir, clamando por días mejores en temas ya de inseguridad. ¿Qué es lo que pasó en Cali que no ha pasado en Ecuador para que esa convocatoria pública tácita se haya dado y acá, por ejemplo, seamos incapaces de sostener un luto por los 4 niños que asesinaron en el Guasmo de manera accidental, y hoy ya estamos hablando de los zapatos del presidente? Em, no conozco mucho del tema de Cali, pero lo que sí te podría decir es que por lo menos finales de los 90 y ya inicio del siglo XXI, partiendo de una base de que Colombia es un país mucho más grande que acá y es un país que yo le atribuiría un nivel de educación también mucho más amplio, podríamos pensar también en los liderazgos. En la medida en que la institucionalidad en este país es tan pobre, es precaria, creo que esa es una mejor palabra, es precaria, queda sustituida por los liderazgos, pero los liderazgos ya están agotados y están sobre todo cuestionados. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Una forma de realizar la política en la que el uso racional de los argumentos también ha descendido. Y esto ya tiene años, ¿no? O sea, ya es parte de un cambio de época, donde la razón ha cedido su paso al terreno de los afectos. Los programas políticos, si se hacen, no se discuten, no se presentan. Si se presentan, no se discuten. Es solamente un requisito dentro de, perdón, es solamente un requisito dentro de los reglamentos electorales. Hay que presentar un programa con el cual, por supuesto, luego los contrarios dentro de la asamblea te van a decir, no lo ha cumplido, saquémoslo. No. Entonces, yo pondría el acento en la propia sociedad. Y no sé si hay una suerte de talante, una suerte de carácter dentro de esta sociedad ecuatoriana que, como lo describía Fernando Bustamante, ya en un artículo que ya tiene algunos años, estamos aquí, a diferencia de Colombia y de Perú, en la que los conflictos se radicalizan con fuerza, los conflictos políticos se radicalizan con fuerza y con intensidad, y lo vimos en la década de los 80-90 con Sendero Luminoso en el Perú, y lo vimos con todo desde los años 60 con todo el movimiento guerrillero de Colombia. Acá no. Aquí los intentos de guerra subversiva no prosperaron en los 80 y en parte es, yo diría, porque quizás somos un poco pacíficos en términos globales como sociedad. Y estamos siempre buscando la negociación. Eso es lo que decía Bustamante. Nosotros nos podemos estar insultando, pero por debajo de la mesa nos estamos dando la mano. Estamos negociando. Así hemos evitado situaciones cruentas. Entonces, regresando, la política se mueve ahora por las redes sociales. Y las redes sociales no son el espacio para la reflexión. De hecho, la televisión ya no es el espacio para la reflexión. Más era el periódico. Pero eso es como que va quedando para ciertos sectores. Mayoritariamente, además, quienes votan son jóvenes. Bueno, habían quienes decían que los jóvenes ese es el periodo de la insensatez. No me voy a referir mucho a eso, no me voy a referir a eso. Pero es ahí donde calan estas imágenes espectaculares, estas imágenes que pueden ser desagradables, pero que mueven a comentarios, estas imágenes que pueden ser además aspiracionales. El presidente, su esposa, hombre joven, una pareja joven que tiene unos niños, que tienen una cierta imagen que en sociedades como las nuestras pegan, pero pegan en el sentido de se vuelven objetos de admiración y de aspiración. Tienen un talante humorístico y es en eso en lo que se fija la gente. ¿Por qué? Porque hemos dejado ya de pensar la política como la confrontación de argumentos. Hemos dejado de pensar la política ya como eso. De hecho, creo que hemos dejado de pensar la política como la confrontación. O sea, en la asamblea también, si bien es cierto, los ánimos
pueden ser de que en la asamblea los ánimos pueden ser de que no nos insultemos, porque insultarse es malo, sí, porque da mal ejemplo, pero por último, es un intercambio simbólico en un espacio donde la gente va a discutir y por ahí se va un lapsus, por decirlo así, ¿no? Pero ahora ya prácticamente todo está prohibido, todo busca ser reglamentado. Eso tiene impacto, yo creo, en la sociedad. Entonces la gente no quiere discutir, la gente no quiere argumentar, la gente pasa directamente al acto verbal violento, ¿sí? Y se deja llevar por estas emociones, por estas sensaciones. No quiere enfrentar los problemas y de ahí retomo el tema de la ignorancia. No queremos saber. Si quisiéramos saber, estaríamos estudiando estos temas, cada uno por su cuenta. Hay algunos instrumentos que posiblemente el gobierno ha buscado legitimar como acciones que pudieran representar una lucha directa, estructural contra la delincuencia organizada, y te los voy a mencionar así de forma muy sucinta. La mención de un plan que se llama Plan Fénix, cuyo branding es dorado, azul, oscuro, bastante contrastante. Luego vino este decreto 111, el estado de guerra, enmarcado en un plan Fénix que también luego, digamos, trató de asemejárselo narrativamente a los casos de fiscalía, tanto Metástasis, Purga. Son parte de este plan Fénix que también busca transparentar y sanear las funciones judiciales. Luego tenemos el 15% al impuesto al valor agregado, que también iba a servir para poder financiar la guerra, ¿no? Y después también tenemos ahora lo de trasladar la cúpula militar a ciertos espacios en donde haya habido conflicto con bandas, por ejemplo, hace poco en Manta, por ejemplo, lo que pasó en Manta hace poco, y ahora hay un intento nuevamente de retomar el clásico estado de excepción del 110. Hay una corte que digamos que no los pasa. Entonces te pregunto, toda esta cronología de instrumentos, voy a ponerle, que buscan legitimar estas acciones, ¿qué lectura le das? Es decir, todo esto actuando de manera progresiva y que de alguna forma se entiende que actúa coexistentemente, actúa directamente al tema de la seguridad, la fuerza pública de alguna forma se fortalece con esto. ¿Qué es lo que tú examinas de estas acciones? Ya, una primera cosa que yo vería, y es a propósito de las publicaciones que van apareciendo, por lo menos en el mercado hay dos libros, el uno del general Luis Altamirano y el otro de una persona que estuvo trabajando, creo que es Cristian Ordóñez, ¿no? Aquí lo tengo, ¿no? Que intentan dar una explicación del fenómeno, una explicación que ellos mismos declaran que no es un intento de trabajo teórico, académico, que roza eso, ¿no? Bueno, luego están los papers de la gente que trabaja estos temas ya de manera mucho más seria, académica, gente del IAEN, de Flaxo, de la ESPE, ¿no? Donde hay una beta de pensamiento militar sobre el tema de esto que se denominan nuevas amenazas o amenazas híbridas, para darle sentido a cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, está todo eso y sin embargo, hay reflexiones en otros campos, ¿no? La escuela, la Facultad de Sociología de Quito publica un texto ahí con muchísimas colaboraciones, Ecuador Debate también, ya. Déjame, me voy a ir por este lado un ratito, ¿no? En la Universidad Central hay un observatorio hay un observatorio sobre crimen organizado, pero en la Universidad Central hay un proyecto de investigación sobre orden, violencia y conflicto. O sea, tú ves que hay desde varias aristas se quiere abordar este fenómeno. Señalo esto porque aquí en la costa no. Primera cosa, ¿no? Entonces, hay interpretaciones
pero esas interpretaciones para que se terminen de consolidar va a demorar, yo creo, ¿no? O sea, hay interpretaciones, hay interpretaciones y explicaciones, ¿no? Unas que quizás tienen argumentos más sólidos y otras no tanto, pero está ahí, ¿no? El elemento está ahí. Los gobiernos, no todavía, ¿no? No vamos a hablar de este todavía. Los gobiernos han entendido el problema, han buscado algún tipo de conocimiento o saber en la academia. Esa es una pregunta que hay que hacerse. Yo creería que no. Se han basado sobre todo en la experticia, la experiencia de policía y Fuerzas Armadas. ¿Sí? Okay. Que ellos apuntan a las cosas desde su propia perspectiva teórica e institucional. No hay que perder de vista eso de ahí. Y desde sus propios intereses institucionales también, ¿no? Lo más probable es que no tengan todo el panorama en conjunto. Habría que preguntarse si vamos alguna vez a tener todos los elementos del panorama. Hay que propender hacia eso, ¿no? Porque el fenómeno, como suelen decir, es multidimensional. Ahora, el gobierno. El gobierno parece que estuviera dando palos de ciego. Sí. Donde, para empezar, el Plan Fénix ya es muy comentado que ¿dónde está? O sea, yo lo voy a poner así, ¿dónde está el tocho, el anillado, para revisarlo? Cualquier reforma doctrinal del ejército o de las Fuerzas Armadas construye lo que se denomina un libro blanco que luego se cuelga en PDF como parte de la transparencia, de las funciones de transparencia de los organismos del Estado. Aquí no lo vemos. No lo digo yo, lo dicen comentaristas de esos reputados de Quito, ¿sí? Y que no hay Plan Fénix. El Plan Fénix es una construcción discursiva donde van encajando cosas. Algunas que se plantearon al inicio de la gestión, vamos a construir las cárceles. Otras dejaron de nombrarse, vamos a traer las barcazas. Otras aparecen en el camino y entiendo que por acuerdos políticos se las embarca desde otras instituciones. Purga, metástasis o metástasis, purga, sin ningún reparo de parte de la fiscal. Ahí hay acuerdos de naturaleza política. Ok, se van instalando. Ahora, hay cuestiones operativas que es en las que en las que están metidas las Fuerzas Armadas, ¿no? Que son así como medias obvias, ¿no? Repuntan los asesinatos, los crímenes en Manabí, en Manta, entonces hay una orden que genera expectativas positivas y que quizás sea utilizada con fines de mejoramiento de imagen política, lo cual sería horrible. Sí, porque en época de redes sociales, en época de internet, las cosas se pueden manejar desde el centro, que sigue siendo Quito. Pero bueno, desplacemos al comando conjunto de las Fuerzas Armadas y que se haga base en Manta, y aparentemente los niveles de violencia han bajado. Bueno, entonces desde hace rato están discutiendo mucho hacer lo mismo en Durán. Ahora, uno observa la cuenta del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y todos los días y 2 o 3 veces por día van apareciendo como puchos, ¿no? Puchos. Se agarró a 3 personas, una en 5 autos, una escopeta, un revólver, una pistola, tanta munición. Te van dando cuenta de eso. Supongo que se puede hacer el relato consolidado de eso, ¿no? Uno podría pensar, bueno, uno debe preguntarse, ¿cuál es la estrategia ahí? La estrategia es que en el terreno, ir limpiando. Limpiando no es una palabra así como muy amable, ¿no? Algunos pueden ponerse, les puede dar urticaria escuchar la palabra limpiar, pero hasta ahora, más allá de reclamos en torno al manejo de las cárceles, que fueron localizados hasta hace 2 meses y que se manifestaron durante las 2 primeras semanas, del 15 más o menos hasta el 30 de enero, no ha habido denuncias de violaciones consistentes, permanentes a los derechos humanos. Hay un muerto, sí, por ahí. Pero los principales temores de quienes objetaron el decreto 111 y presentaron algo así como 21 amicus curiae,
a la Corte Constitucional no se han manifestado. Yo diría que en parte son delirios de otras épocas y otras latitudes. Aquí el ejército no es el ejército argentino, ¿sí? El ejército ecuatoriano no es el ejército argentino de los 70, ¿no? De los 70, no es ese. Entonces, entendería yo que las Fuerzas Armadas, el ejército, la infantería marina, se están moviendo en el terreno limpiando, atendiendo a cosas puntuales, pero los criminales no solamente están en el terreno, pues, o ese terreno operativo de la banda extorsionadora no es el único. Hay otras dimensiones, y son las dimensiones del lavado de activos, y son las dimensiones de aquellos que financian, que no son pobres, que son de clase media alta, que están en barrios altos. Se los ha descubierto, se ha incursionado, pero ¿qué se está haciendo entonces? O sea, ¿qué se está haciendo entonces desde el Estado, por ejemplo, para fortalecer a la UAFE? Porque es ahí, por ejemplo, es a un nivel no militar, pongámoslo así, no operativo, donde hay que empezar a apretar tuercas, empezar a observar los negocios, empezar a observar cómo circula el dinero, por dónde circula el dinero, cuáles son los nuevos negocios que se abren. Incluso uno podría decir, ¿no? Observar la venta de ciertos vehículos que, según hay comentarios, llegan a $700,000, automóviles blindados. ¿Quién compra eso? Gente de clase media como nosotros no. Son otras personas. O sea, es cuestión de ponerse a pensar también. Y por supuesto, de dar medios económicos a las fuerzas que están encargadas de aquello. Ahora, suena fácil, pero no es fácil, porque el Estado está corroído. O sea, la figura de metástasis es correcta. Hay otra figura que se utiliza, ¿no? Estamos en un momento ya de simbiosis. Hay como 3 etapas que se nombran en torno al crecimiento de las organizaciones del crimen, criminales, ¿no? Predatoria, parasitaria y simbiótica. En este momento, los 2 autores que yo he leído, ¿no? En estos libros que, insisto, no son de corte teórico académico, pero sí rozan algo de eso, estamos en un momento simbiótico ya. ¿Qué quiere decir estar en un momento simbiótico? O sea, que el Estado está infiltrado y agentes del Estado a todo nivel, ¿no? Poder judicial, partidos políticos, legislativo, ¿sí? Y obviamente fuerzas del orden, medran del crimen organizado y el crimen organizado acuerda con ellos y medra de ellos. Ya, ¿y el siguiente nivel en qué consistiría? Ya no hay otro nivel. Ahí estamos en ese nivel. Lo que uno podría imaginarse, no he leído sobre esto, pero lo que uno ve son los ejemplos, ¿no? Haití. Ese es un ejemplo claro, pero también es México. México, Tamaulipas, Estados Unidos ya no tiene frontera con el Estado mexicano. En Tamaulipas, Estados Unidos tiene en Tamaulipas frontera con los Zetas. Ahí hay torres de vigilancia construidas. Hay movimientos de drones del lado mexicano, del lado de los Zetas, a Estados Unidos para vigilar lo que hace la patrulla fronteriza. Los Zetas mandan a sus familiares a vivir a Estados Unidos, porque allá van a vivir tranquilos y no los van a matar, y Estados Unidos no les puede hacer nada porque no cometen crímenes allá. En Tamaulipas, los Zetas son la ley. La gente empieza ya ha desarrollado una suerte de acuerdo con ellos, ¿no? Basado en el temor, por supuesto, pero hay una cierta relación ya como de aceptar que ya están ahí, que ellos son ya el poder real. Eso es lo que puede pasar. O sea, lo que puede pasar cuando ya no impera el Estado es lo que vemos en Sociovivienda o en Ciudad Victoria. Para vivir tienes que pagar $30. Para mover tu carro tienes que pagar peaje de $2. Eso puede ser peor. En Haití, ¿qué es lo que sucede? Ya suceden las violaciones. Suceden las violaciones y al quien se niega puede terminar muerto, quemado. Sí. Entonces, estamos en una fase en la que
y creo que no tenemos conciencia de esto, perfectamente podemos ir por un despeñadero que no va a ser de aquí a un año, puede ser largo, lo cual nos lleva al tema de la cultura. ¿Cómo vamos a asumir esto? ¿Y cómo estamos asumiendo este asunto nosotros? ¿Cómo lo está asumiendo, por ejemplo, las universidades? Que es el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos. No sé si por ahí te contesto. Estás escuchando Disculpen la Incredulidad, el podcast original de RTP 96.5 en Guayaquil. Sí, Héctor, y por ejemplo, a ver, hay como tú dices, o sea, no vamos a llegar a este despeñadero en un año, pero ¿cuáles podrían ser los primeros, digamos, el primer corto plazo o cuáles podrían ser las primeras acciones para evitar ese despeñadero? Es decir, entiendo que, por ejemplo, eh, la policía o digamos la economía criminal es uno de esos puntos, es decir, fortalecer la UAFE, también, ¿por qué no el SRI, la super de compañías? O sea, todo este tipo de organismos que están relacionados con esta trazabilidad, digamos, de cómo se mueve la economía del país. Pero a la vez pasan otras cosas, porque no sé cómo ponerlo en palabras sencillas, pero mientras sucede todo esto, que de alguna manera pareciera que pertenece a ciertas élites, también pasan cosas en Nueva Prosperina, Sociovivienda, como tú dices, en Ciudad Victoria, que también requieren un tratamiento un poco más táctico, según mi ignorancia y de corto plazo. No necesariamente que se quede en eso, pero, o sea, ¿cómo podrían articularse estas acciones desde la universidad? Por ejemplo, es decir, la universidad obviamente propone un largo plazo que proviene justamente de estos temas de cultura, como mencionas, pero eso, por ejemplo, puede llegar a parecer lo ideal, sí, pero lo efectivo ahora, no sé cómo lo veas tú. Ya, a ver, de todo esto, lo primero que podría decir es que, ¿cuál es el rol de las universidades? El rol de las universidades es hacer opinión informada. El rol de las universidades es producir conocimiento sobre esto, así sea un conocimiento básico. Y en ese sentido, las universidades de la costa, las universidades de Guayaquil se están quedando. O sea, la única universidad que tiene una carrera de relaciones internacionales que pertenece al campo de eso que se denominan estudios estratégicos es, creo que, Ecotec. La Católica no. Sí, las otras la Universidad de Guayaquil creo que saca una maestría en criminalidad o algo así, pero no. Falta reflexión sobre esto. Falta apersonarse, sería lo primero. Sin embargo, debe abrir debate sobre esto. Debe abrir debate sobre esto. ¿Por qué? Para ir entrando en el plano, insisto, de la cultura, aunque no me voy a referir ahorita, en el terreno. En primer lugar, las instituciones tienen que refortalecerse y en ese sentido tienen que empezar un proceso, esto no lo digo yo, lo dicen otros, de depuración. O sea, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en algunos momentos han sido señaladas con evidencia de que también han sido penetradas más la policía que las Fuerzas Armadas. Y sin embargo, hay cuentas pendientes, ¿no? Nadie sabe exactamente qué pasó con el radar. El radar de Montecristi. Un radar que generó expectativas positivas. ¿Por qué? Porque además hubo una oposición manejada políticamente. Vimos a un legislador ahí, manejando a la gente en base a estos argumentos que se reproducen ahora, ¿no? Son tierras ancestrales. Bueno, no vamos a hacer comentarios sobre eso. Se instala el radar y no duró un mes. Y había, según primicias, advertencias de la policía de que la zona era potencialmente hostil. Se instala el radar, imagino que por el apuro, sin ni siquiera establecer un sistema de malla, una malla, la clásica malla ideal alambrec, y una concertina, que es alambre de púa. Ese radar estaba ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Seguramente ya está en los informes de fiscalía y lo que toca es uno meterse ahí. Aquí la prensa también tiene una parte, ¿no? No le da seguimiento a estos casos, pero ya hay unas condenas que llegan hasta el nivel de teniente o quizás capitán. Pero hay mandos ahí. Pero incluso si se quedara solamente en el nivel de teniente y capitán, bueno, exactamente qué pasó. Que estalló de la nada esto. Entonces, luego tienes Don Nasa en el Ministerio de Defensa. Don Nasa entra con ese esquema de captación ilegal de dinero
Cuando ya está eso estallado y reventado, él entra al Ministerio de Defensa y lo dejan entrar. ¿Qué pasa ahí? El general Hernández, que en ese momento era ministro de Defensa, después de eso renuncia y no termina de decir nada. Hay, en ese sentido, mucho secretismo. Tenemos ahora este caso lamentable de la muerte de esta oficial. O sea, en ese sentido, sí, la señorita Ati, bueno, la teniente Ati, la subteniente Ati, ¿no? La familia está destrozada, está con ira, y las Fuerzas Armadas tienen, y uno espera, el ejército actúe con transparencia y con severidad. Pero ojo, aquí también hay una serie de situaciones de naturaleza legal que están más allá de las fuerzas, incluida la policía, que hay argumentos legales y hay leyes, y entonces en el caso de la policía, la misma policía se queja de que personal que ha sido separado por actos de corrupción o delitos es reintegrado. Están los jueces también, que ese es otro capítulo. Entonces, retorno a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad requieren una autodepuración y requieren elevar su moral. Este es un combate, por decirlo así, si vamos a seguir utilizando la palabra guerra y la metáfora de la guerra, ¿sí? Es un combate que tiene mucho de moral. Y si los tenientes, y si la tropa que está en el terreno, a los policías los matan, ya creo que van 19 o 20 desde inicios del año, y el año pasado fueron como 60, los asesinan. Y si la tropa ve que sus jefes delinquen, la tropa se desmoraliza. Desmoralizar no significa que entregan las armas y se van. Desmoralizar es perfectamente que empiecen a pensar en cosas como, si él lo hace, ¿por qué yo no? Si él gana dinero fácil, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo participar? Eso es moral, eso también es moral, es un quiebre moral. Entonces, es un lavado de imagen que no es una operación de comunicación. No, no es una operación. Se tiene que traducir después en una operación de comunicación. Pero es primero, casa adentro, cómo se depuran, y luego, cómo entran al terreno. Hay unas experiencias, un paréntesis en esto. En un curso se le preguntó a un profesor, bueno, ¿hay salida de esto? Y él dijo, no. Eso fue hace 2 meses. No, yo no veo a corto plazo. Luego se puso a pensar, quizás una reforma del Estado. No quisiera pensar, no, habría que pensar en eso, ¿no? Ya hubo una reforma del Estado en el 2007. Bueno, no hablemos de eso. Pero luego dijo esto, Italia, ahí hay un ejemplo. Entonces, bueno, seguimos a revisar sobre Italia, ¿no? Italia afrontó situaciones graves, incluido ya terrorismo abierto con coches bomba contra fiscales, jueces, atentados a civiles. Pero ahí, por lo menos en un artículo que uno lee, aparte de la acción del Estado, que habría que revisar cómo era ese Estado y comparar con cómo es nuestro Estado, es la sociedad. Y entonces nuevamente entramos al tema de la cultura. Es la sociedad la que cierra filas. ¿Y cómo cierra filas? La mafia mata, extorsiona, y el que no paga puede morir. Pero la mafia también utiliza, en Italia, utilizaba mecanismos de muerte social. Es decir, si tu negocio no paga, entonces nadie consumirá en tu negocio. Cuando viene, después de la muerte social, lo que viene a continuación ya es la muerte real, física, ¿no? Pero mientras tanto, nadie te va a invitar a un café, nadie va a ir a tu negocio, verás cómo tus finanzas decrecen y mueren. Me puse a pensar, bueno, ¿y si se empieza a hacer lo contrario? Es decir, hay historias, ¿no? Las narcofiestas, los invitados a las narcofiestas, que de manera desvergonzada, los invitados a las narcofiestas que no son narcos, que de manera desvergonzada suben las fotos. Bueno, esa gente sigue en circulación y sigue siendo contratada. No va a ser de la noche a la mañana que se les va a hacer un silencio social, pero por lo menos debe ser planteado. Algunos comentaristas en la televisión lo mencionan mientras dura el momento, ¿no? Mientras dura el momento del choque, porque sí es chocante ver que mientras hay estos muertos colaterales que incluyen niños, hay gente que está con los asesinos
divirtiéndose, bailando y tomando. Y luego, de la manera sin el menor empacho, pasan airosamente de las preguntas. Entendemos que la fiscalía los va a llamar. Ok, bueno, será un momento en el que la televisión, los medios, los noticieros tendrán que exponerlos públicamente. Pero entonces, la sociedad debe aceptar eso. Debe aceptar salir con esas personas. Deben continuar teniendo amigos. Son cuestiones que están ahí, pero tienen que ver con la cultura, que es un ámbito que no se trata mucho. Entonces, regresemos al terreno. En este momento los criminales han ganado el territorio. La policía tiene que elevar su moral y el ejército también, aunque yo creo que el ejército tiene una moral que viene de los 90, ¿no? La guerra del Cenepa. Y eso está ahí presente. De hecho, los criminales sí le tuvieron miedo al decreto de Noboa. O sea, yo siento que, y no es que solamente sea una imaginación mía, sino que los discursos de los criminales después del 9, ¿sí?, era diciendo, no nos puedes matar. Algo de miedo se les infundió. O sea, aquí estamos hablando de pronto por fases que no necesariamente son consecutivas, sino tal vez simultáneas. En este momento es una fase militar en la que a los criminales hay que hacerles sentir el poder del Estado. Por el momento, el ejército los detiene y los coloca en manos de la justicia. Pero nadie está viendo qué es lo que hace. Bueno, se ve lo que hace la justicia, pero no se hace nada con la justicia. Porque la justicia también depende de otras dinámicas. Y la asamblea, antes de esta entrevista yo pensaba, y esto puede sonar extraño, yo no confío en la asamblea. La asamblea ha diferido cosas importantísimas. Creo que ya salió por ahí una ley de derribos. Bueno, digamos que ya salió. Que ya se va, ahora sí, las avionetas pueden ser derribadas. O sea, el Estado estaba totalmente vulnerable en ese aspecto. Pero la Asamblea está con partidos políticos cuyos miembros están señalados por tener conexiones, no de amistad solamente, con el narcotráfico, con el crimen organizado. Entonces, la Asamblea realmente es un actor con el que se puede contar. Yo no sé. Creo que el actor más pertinente en este momento, después no lo sabemos, es el ejército. Son las Fuerzas Armadas, ¿no? Y la policía, que está haciendo esfuerzos ahí, ¿no? Y debe brindarle a la gente la idea de que retoma el control, que los miembros de las bandas son expulsados, o mejor, detenidos, o un mejor que ya no quiero mencionar, pero sí, que son expulsados y son puestos a órdenes de la justicia. Pero es un camino recontra que largo. Mientras sucede eso, tiene que desarrollarse además esto que no se termina de desarrollar o no se sabe exactamente en qué nivel estamos, eso que se llama inteligencia estratégica. En este momento hay una inteligencia policial y una inteligencia de las Fuerzas Armadas que lo más probable es que recojan información a través de informantes, delatores. Eso es importante, pero es solamente un nivel. El nivel en el terreno. Fulano vive aquí, Perencejo guarda sus cosas acá, ya. Pero más arriba, donde ya se van viendo las tendencias, hacia dónde va esto de aquí, donde se incluyen no solamente miembros de las fuerzas, sino que se incluyen sociólogos, antropólogos, psicólogos, personas que hablen inglés, albanés, sí, chino, quichua, sí, o sea, un equipo que se vaya constituyendo y consolidando con la suficiente reserva. Sus rostros pues, entran en la nómina, por supuesto, no van a cobrar, por supuesto, al final del mes, pero no pueden ir bandereando por ahí las cosas que hacen y que recopilan información, procesan esa información y elaboran informes para conocimiento de los tomadores de decisiones, el presidente y creo que es el COSEP, Consejo de Seguridad Pública del Estado. A ese nivel, eso no existe. Y si existe, es precario. Héctor, para terminar te tengo una pregunta y más o menos una comparación, a ver cómo lo podemos consolidar. Ahora hay un discurso que se ha transversalizado a nivel gobierno nacional, gobiernos locales,
que es la clásica y consabida frase de reconstrucción del tejido social, que entiendo eso justamente apela a este tema y no solamente a eso, ¿no? Pero al tema de la cultura, a ese largo plazo que sin lugar a dudas debe convocar a la gremialidad, a la academia. Y por ejemplo, siendo este tema, o por más de que, o sea, tú hayas dicho al inicio de que estas cifras de inseguridad se sostengan, sí que hay unas condiciones inéditas en el país que nosotros no entendemos y no hemos visto. Ver 2 cuerpos colgando en el puente de Durán en el 2022, me parece, era algo que no había pasado. Entonces, esa falta de consumo, por decirlo de alguna manera, de esta nueva forma de entender o tratar de entender el espacio en el que nos estamos moviendo y cómo se configura ese espacio a través de esos hechos inéditos, ¿cómo puede garantizarse que ese desconocimiento permita a los gobiernos locales o a los espacios de discusión o a los que tengan que encargarse de reconstruir el tejido social si no se conoce el aquí y ahora? Yo entiendo el tema del tejido social, yo lo entiendo como desarrollar una serie de acciones desde la institucionalidad a distintos niveles, pero básicamente a nivel de los municipios, una serie de acciones que permitan que la gente pueda reencontrarse con unos mínimos de convivencia y de civilidad, es decir, de aprender a estar en la ciudad. Ahora, ese es un reto tremendamente grande por lo que habíamos dicho al inicio. No tenemos un sentido ciudadano, ¿no? Y en ese sentido, no tenemos un sentido ciudadano, por ejemplo, no nos sentimos concernidos a respetar las reglas básicas de convivencia, desde el tránsito hasta el domicilio. Entonces, creo que por un lado son los actores políticos que ya están en los municipios los que tienen que dar cuenta de esa reconstrucción del tejido social con un ejemplo de cercanía de ellos hacia esa base, que no es una base partidaria, sino a esa base ciudadana, en términos de, ahora sí hay que decirlo, agilizar la tramitología, agilizar la dotación de servicios para que estas personas que están en los sectores sientan que por lo menos desde el Estado hay una respuesta. Esa es la primera cosa. Junto a eso, hemos utilizado una expresión que no es muy feliz en estas épocas, pero creo que es importante retomar un cierto orden y una cierta disciplina. O sea, ¿qué tejido social se puede construir en algunas partes de la ciudad donde a la hora del descanso, desaprensivamente, las licoreras venden licor a unos individuos que se posesionan de los parterres y toman posesión de la calle para hacer carreras, para escuchar a todo volumen los equipos de los carros? Y es evidente ya que si sale un vecino, los vecinos no salen porque saben que eso les va a traer problemas, que no se va a aceptar el argumento básico de este no es tu barrio, déjanos dormir, que es lo elemental. Creo que sí, creo que falta algo de orden y algo de disciplina, y en ese sentido yo sí creo que la actuación de la policía, de otra policía, ¿no? Una policía mucho más sostenida en espíritu, no hablo del espíritu de cuerpo, ¿sí? Que además es mal interpretado, y en un ejército, en las Fuerzas Armadas, que ocupen el territorio y que vayan viendo estas incivilidades y poniendo cierto límite a ello. Creo que habría que estudiar el ejemplo de la cárcel, que fue así como muy mal visto por las organizaciones, por una parte de las organizaciones sociales, que son pequeñas en número, pero son excesivamente ruidosas, de formarlos, hacerlos hacer ejercicio, que canten el himno. Es un poco, como dirían algunos colegas, naif, ¿no? Pero es un inicio. Porque la otra alternativa, ¿cuál era? La banda. El GDO que los extorsiona y los esquilma.
y que los trata como basura. Bueno, aquí llegaron unos tipos de uniforme que tienen toda una trayectoria y llegaron a organizarlos. Bueno, hay algo de eso en la sociedad que hay que retomar. Pero claro, ese orden, no esperen que surja así nomás motu propio. Tiene que venir de afuera. Es disciplinamiento, sí. Y esto les va a sonar horrible a algunos colegas. Pero yo no veo otra salida. O sea, hemos malentendido el discurso de las libertades y de los derechos. Se aprecia en las columnas motorizadas que invaden la 9 de octubre, jueves y viernes a las 12 de la noche, y luego van a terminar de hacer un embotellamiento en el túnel, que se convierte en una curiosidad antropológica. Hagámosles un reportaje. ¿Qué significa eso? Ya tuvimos de eso en la primera década del 2000, con Nietas y Latin King, que fueron elevados al lugar de sujetos antropológicos, cuando ya sabíamos que eran criminales en pequeño, ¿no? Ya sabíamos que eran eso, pero fueron elevados al lugar de sujetos antropológicos. Fueron colocados en esa dignidad. Creo que tenemos los resultados ahora. Sí, o sea, puede ser que esté exagerando, pero creo que habría que buscar cómo establecer algún tipo de hilo. O sea, fue una aproximación ingenua, creo yo. Ya no podemos pecar de eso ahora. Eso te diría. Ok, Héctor, eso último estuvo potente, de verdad. Muchas gracias por esta conversación. Creo que hay que hacer memoria sobre esos modelos de pacificación que se han concitado en legitimidad. Gracias por este acompañamiento. Gracias a ti, querida Pamela, cuando gustes. Luego de haber conversado con Héctor, les presento la conclusión de este episodio. A pesar de los esfuerzos del gobierno, incluyendo la declaración de estados de excepción y el despliegue de Fuerzas Armadas, la violencia continúa afectando gravemente al país. Esta crisis de seguridad ha llevado a un aumento significativo en la migración, con miles de ecuatorianos buscando seguridad en el extranjero y otras cosas también. La incivilidad, caracterizada por comportamientos antisociales y una falta de respeto por las normas y leyes, también ha jugado un papel importante en la exacerbación de la violencia en Ecuador. La corrupción, la impunidad y la desconfianza en las instituciones públicas han debilitado el Estado de Derecho, permitiendo que la violencia se propague sin control efectivo. Estos factores crean un ambiente donde el crimen puede florecer y donde las respuestas gubernamentales son menos efectivas. La violencia en nuestro país no es solo el resultado de la acción directa de bandas criminales y narcotraficantes, así como también del abandono del Estado, sino también de un contexto de incivilidad y debilitamiento institucional que permite que estas actividades prosperen. Abordar esta crisis requiere no solo medidas de seguridad más estrictas, estructurales sobre todo, sino también un fortalecimiento de las instituciones democráticas y un compromiso renovado con la justicia y la equidad. Disculpen la incredulidad, es original de RTP Radio Podcast. Soy Pamela León Andrioli. La producción y el diseño de sonido son de Benjamín Villagrán. Escucha todos nuestros episodios en infograma.net o en tu plataforma favorita de podcast. Nos encontramos el próximo viernes en otra entrega.